Hola, muy buenos días. Somos Gerardo y Adriana. Te damos una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor, Víctor Martínez. En este hermoso sábado le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo este mensaje que esperamos sea de bendición para tu vida. Te informo que puedes escuchar y ver este programa en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En la página de nuestra iglesia podrás encontrar también todos los videos que nuestro pastor Víctor Martínez nos comparte. Los devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana, los miércoles a las 8 de la noche, noches de estudio bíblico, y todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora demos comienzo a este mensaje cuyo título es No te duermas en tus laureles. Muy buenos días y gracias por estar sintonizándonos. Y te voy a preguntar a ti, Gerardo, ¿has escuchado este refrán, no te duermas en tus laureles? Creo que lo escuché allá en mi juventud y estaba de moda, como que era usado para motivarnos a que no dejáramos de echarle ganas en el semestre, sino que llegáramos hasta el final. ¿Por qué preguntas? ¿A poco viene en la Biblia? Bueno, antes de contestarte si viene en la Biblia, estaba pensando, fíjate, ahorita que hablamos del refrán y sí que decías que era en la juventud, precisamente yo creo que nuestra juventud era algo muy de moda, usar refranes. Incluso me atrevo a decir que a veces ni los entendíamos al 100 o no sabíamos por qué se decían, pero teníamos una idea ligera al menos y con eso nos íbamos, ¿verdad? No sé, ahorita me viene a la mente aparte el refrán que recuerdo mucho que se usaba, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Exacto, se lo lleva la corriente. Y es de dormir, también de duerme. Tienes razón. Incluso creo que hay hasta variaciones, camarón que se duerme amanece en un cóctel. Algo así, ¿verdad? Pero bueno, ahorita me pongo a pensar si entendíamos el significado. Por ejemplo, de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, me puse a checar un poquito y está basado en un mito. Se decía que los camarones no dormían. Ese era lo que se creía cuando surgió ese refrán. No hay tanta investigación científica al respecto porque como que no les interesa mucho ver si es verídico o no, pero con lo suficiente investigación que tenemos hasta el momento se ha descubierto que los camarones sí duermen. Solo que no es de que, ya tengo sueño y se queden a dormir ahí donde sea, ¿verdad? No, tienen su lugar, buscan su lugar seguro para dormirse. En este caso entonces, digamos que ese refrán no tiene tanta fuerza o validez, pero bueno, se sigue entendiendo y sabemos, como tú dices, que se refiere a estar ágiles, ¿verdad? A poner atención, a estar buzos, hablando del mar. Ándale. Pero bueno, ahora sí, contestando a tu pregunta, no. El refrán de no te duermas en tus laureles no viene en la Biblia, literalmente, no viene. Sin embargo, hay varias porciones que sobre todo el apóstol Pablo ha utilizado que hacen referencia indirectamente a este refrán. Y para eso te voy a pedir que me leas Primera de Timoteo 4, del 6 al 13. Ahí vamos a ver. A ver, dice: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Ejercítate para la piedad. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esta es una verdad que podemos creer y debemos creer. Por esto nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario,
trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sígueles leyendo la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarnos ni de enseñarles. Wow, qué pasaje. ¿Qué te parece ahorita ya que lo leíste? Pues mira, yo lo que veo es que el Pablo le está dando consejos al joven pastor Timoteo. Así es. El tip que le da es de cómo ser un buen servidor de Jesucristo, que enseñe la verdad, que estudie, que obedezca las enseñanzas cristianas. Eso es ejercitarse para la piedad. Así que es. se esfuerce en eso y no se detenga, que sea un ejemplo para los demás. Esto dice Pablo, esto que dice Pablo es algo constante y que dura toda la vida. ¿Sí? No es algo en lo que podamos adormecernos o dormirnos en los laureles. Así yo relaciono este pasaje con el... Dormirse en los laureles. ¿A eso te referías? Fíjate que tienes toda la razón. O sea, sí va muy, muy junto a eso porque este versículo o estos versículos del apóstol Pablo, como tú dices, que hacia el joven Timoteo, son un manual de vida, de testimonio y de ministerio. Y no caducan, no caducan. Definitivamente que te tienen que mantener activo. No te puedes quedar dormido. Y sí, en ese aspecto sí está muy relacionado con no dormirse, ¿verdad? De la frase que estábamos viendo. Sin embargo, aparte de eso, el apóstol Pablo hace una referencia más literal y viene precisamente algo que tú llamabas de no dormirse, ejercítate para la piedad, decía la Biblia, ¿verdad? Sí. Bueno, inmediatamente después de que dice ejercítate para la piedad, ¿qué dice? Creo que es el versículo 8, Sí, si nos dice, lo puedes leer. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. Hasta ahí, detengámonos en eso. Ahí habla del Ejercicio ejercicio físico. Ejercicio físico, exactamente. Vamos ahora a ponernos por un momento en el momento histórico en el que Pablo escribió esa carta a Timoteo. Lo hizo dentro de los primeros 100 años después de Jesucristo. Pero la referencia viene 776 años atrás, en el Imperio griego. Ahí ellos inventaron algo que se llama los Juegos Olímpicos, que aunque fueron casi 800 años antes de que estuviera Timoteo en la tierra, estaban vigentes en la época de Timoteo, y sobre todo porque habían crecido. Comenzó en Grecia, y recordemos que Timoteo es de padre griego. Pero no solo eso, también se habían expandido al Imperio Romano. Y como recordaremos, en la época de Pablo y de Timoteo, el Imperio Romano era el que estaba gobernando, el que imperaba en ese momento. Así es de que cuando el apóstol Pablo menciona el ejercicio físico, la mente de ellos se va inmediatamente a lo que significaban los Juegos Olímpicos. Así que era algo que ellos conocían muy, pero muy bien. De hecho, también nosotros nos resulta familiar porque, sí, de hecho, los Juegos Olímpicos acaban de terminar en este año, ¿sí? Y sabemos en los Juegos Olímpicos que los ganadores reciben una medalla de oro, de plata y de bronce al primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Tienes razón, sí. Pero tratando de hacer un poco de memoria de la historia que llevé, ¿sí? En las primeras Olimpiadas que se realizaban le llamaban en Olympus, en Grecia, los vencedores recibían una corona de laurel. Y de ahí viene yo supongo que de ahí vienen los laureles. No estoy seguro si la parte de dormirse venga de ahí, pero ¿de dónde viene? O sea, se me hace que el día que dieron esa clase, yo me quedé dormido, porque no relaciono dormirse con laureles. Muy, muy probablemente. Pero bueno, ahorita resolvemos esa duda o te refrescamos la clase que debiste haber tenido en la primaria o secundaria. Pero primero vámonos al origen, por partes, y luego ya llegamos al significado de dormirse en los laureles. Tienes toda la razón, están vigentes los Juegos Olímpicos, acaban de pasar, dijiste, así ¿verdad? Es. En Beijing. En Beijing, en este año. ¿Sí? Tocaba en el 2020 porque son cada 4 años.
pero por eso de la pandemia se nos Claro. desplazaron un poquito. Pero, y también al principio eran cada 4 años, pero te voy a comenzar a platicar cómo comenzó. Los imperios tenían que defender su territorio y expandirse en la época, en el 776 a.C. Y entonces tenían algo elemental y básico, es que tuvieran una fuerza de ejército impresionante, que todos sus militares, o no sé cómo se les llamaba en ese entonces, tuvieran fuerza, tuvieran estrategias, tuvieran incluso hasta vida sacrificial por el imperio. Tenían que estar en una condición óptima. Y entonces a alguien se le ocurrió hacerlo, digamos que un poco más interesante. No solamente tenía que tener el ejercicio y el entrenamiento fuerte, sino que también pudiera ser una sana competencia para motivarlos a dar lo mejor de sí y para hacerlos más diestros en las estrategias, en las destrezas, en su fuerza, en fin. Y es ahí entonces que nos damos cuenta que, aunque se llaman, o que los llamaron Juegos Olímpicos, porque como tú dices, era en el Olympus, no era una cosa, no sé, divertida o hecha a la carrera, improvisada, para nada. Tenían reglamentos. Creo que te tocó a ti los reglamentos, ¿nos los pudieras ir leyendo para entender un poquito en qué se basaban esos Juegos Olímpicos? Sí, claro, y de hecho esas reglas eran inquebrantables, ¿eh? Muy cierto. Dice, quedan excluidos de los juegos los que no han pagado multas, delincuentes, los homicidas voluntarios o involuntarios y los sacrílegos. ¿Te fijas? O sea, definitivamente que tenías que ser fuerte, que tenías que ser un gran deportista, ¿verdad? Estratega y todo, pero no solo eso, tenías que ser honrado. Íntegro, exactamente. No era para todos, porque muchas veces los fuertes suelen ser o imponer, no todos, claro, pero suelen imponerse por la fuerza. Arrogantes o incluso quebrantar la ley por la misma fuerza, ¿verdad? Sí. Hasta prepotentes. Aquí no tenías derecho a ser así, íntegros, exactamente. A ver, otra. Hay que ser íntegros en este caso. Todos los participantes de las pruebas deben estar inscritos con 1 año de antelación y si no son ganadores de los juegos anteriores, es necesario que hayan pasado 10 meses de entrenamiento como mínimo. ¿Qué te dice eso? Preparación, exactamente. No puede ser improvisado de que, a ver, voy a llegar a ver qué tal me va o cómo lo hago. Hay reglamento, hay orden, hay disciplina y hay una preparación, muy cierto. ¿Alguna otra? Dice, el atleta que llegue con retraso queda excluido de la prueba. Ándale. O sea, de nuevo, estás puntual, está disciplinado. Así es. ¿Verdad? Que le das la importancia de vida al evento. Muy bien, muy cierto. Otro dice, está prohibido dar muerte al adversario voluntaria o involuntariamente, tanto en la lucha como en el pugilato, bajo la pena de perder la recompensa de vencedor y sufrir una importante multa. Fíjate, de nuevo, ubiquémonos. Todos los Juegos Olímpicos surgieron para tener ejércitos más fuertes, más poderosos, para dominar a través de la violencia. Sin embargo, el reglamento te obligaba a no dañar de muerte a tu prójimo o a tu contrincante en las luchas, ¿verdad? Entonces, aunque tuvieras el poder, tenías que tener la autodisciplina, el autocontrol. Ándale eso. ¿Verdad? Sí. Guau, o sea, no es de que dalo todo y sin medida. No, dalo todo y con estrategia. Usa el cerebro aparte del músculo. Sí. A ver, otro. Está prohibido empujar al contrario o recurrir a cualquier otro medio ilícito para vencerle. Ahí está. De nuevo la honradez, Integridad. la decencia, ¿la qué, perdón? Integridad. La integridad de nuevo, muy cierto. Prohibido intimidar o sobornar al contrario para obtener la victoria. Lo mismo. De nuevo, hay que ser
honrados, leales, legales principalmente, muy cierto. ¿Alguna más o ya dice, fue todo? No, dice, quien intente sobornar a los jueces será apaleado. Ahí te va, apaleado. Me imagino que eso sí te llevaba a la muerte o muy cerquita de la muerte como castigo, Sí. por ser ilegal. Fraudulento. Fraudulento, exactamente. Sí, pues, o fraude rápido. Pues lo que sea. Pero, oye, estaban muy severas, ¿eh? Completamente de acuerdo contigo. Bien severas, pero necesarias. Y nosotros, fíjate, las pudimos encontrar. Ya pasaron más de 2000 años o casi 3000 años de que estas reglas se establecieron para los Juegos Olímpicos y aún prevalecen, las pudimos encontrar fácilmente. Yo me imagino que si nosotros aún podemos encontrarlas y entenderlas, estoy segura que cuando Pablo habló del hizo referencia al ejercicio físico, era algo que entendían perfectamente a qué se refería tanto Timoteo como el mismo apóstol Pablo. Implicaba esfuerzo, como vimos, dedicación, tiempo, disciplina, incluso sacrificio. Y todos esos atributos eran lo que Pablo quería que Timoteo entendiera para ejercitarse en la piedad. Híjole, fíjate, me llama la atención que todo eso se requiere para el ejercicio físico. Y Pablo lo que dice ahí dice que dice aprovecha para poco. Quiere decir que nos está invitando a algo mucho más importante. Exactamente, sí, porque no te está diciendo que no hagas ejercicio. Ojo, no está diciendo el apóstol Pablo que el ejercicio es malo, que el ejercicio físico no se debe hacer. No, él dice que aprovecha para tener buena salud, pero tiene límites. No haciendo ejercicio vas a vivir 1.000.000 de años o para siempre. Tendrás calidad de vida, pero tendrás un límite. Lo que el apóstol Pablo, fíjate qué inteligencia. Él pone primero algo que tú lo mencionaste, que lo dice la Biblia, el pasaje, ejercítate para la piedad. Lo pone antes. Y luego pone el ejemplo del ejercicio físico, ¿verdad? Para darle la importancia de vida, porque el ejercicio, ejercítate para la piedad, que es lo que vamos a ver también ahorita, no tiene límite. En lo que leías decía que te sirve para esta vida y para la venidera. Y para la venidera, sí. Exactamente. Ahora, creo que ya llegó el momento de entender un poquito lo de la palabra de dormirse. Uh-huh. Pero ¿me vas a decir algo? Sí, me acuerdo ahorita. O sea, remarquemos lo que se requiere para la disciplina del ejercicio físico. Disciplina, estrategia, preparación, tiempo, dedicación, esfuerzo, honorabilidad y sacrificio, entre otras. Completamente, está buenísimo. Es más, refuérzalo para que todos pongamos atención y si tienen en qué escribir, escríbanlo, para que les quede en la memoria lo que está tratando de decirnos Pablo con este pasaje. ¿Nos la repites, por favor? Disciplina, estrategia, preparación, tiempo, dedicación, esfuerzo, honorabilidad y sacrificio, entre otras. Esas virtudes las tenían que tener todos los que participaran en los Juegos Olímpicos, pero esas mismas virtudes son las que el apóstol Pablo quiere que le entren al corazón de Timoteo y a nuestros corazones. Obviamente. ¿Verdad? Porque están vigentes, para que no nos durmamos en nuestros laureles. Pero entonces vamos a ver lo que tú decías de laureles, de la clase que me quedé dormido. Exactamente. Mira, cuando daban a los vencedores, como tú bien dijiste, se les daba una corona de laureles. Que el laurel es una planta. Esas hojas no necesariamente estaban hechas de la hoja verde del laurel. Muchas veces eran esas coronas en forma de hojas de laurel, pero eran de oro. No. O sea, era tanto el oro que se llevaban en su cabeza que se cree que con eso podían mantenerse ya de por vida. Esa era una opción. Otra opción para los vencedores era que sí les daban las coronas de hoja de laurel, literal.
Y aunque era algo de gran estima, no era de gran valor monetario. Sin embargo, esa corona venía acompañada de un premio de mantenimiento vitalicio. O sea, ya los iban a mantener a los vencedores de por vida. Esa es otra forma también. Y hay una tercera, en las que no les daban premio monetario, solamente les daban la corona de laureles. Pero ese solamente lo señalo o lo subrayo porque iba acompañada al subir al podio. Imagínate al vencedor orgulloso por haber ganado y toda la gente a su alrededor. Porque no te dije. Un año antes o algo así de que empezara las Olimpiadas, mandaban emisarios por todo el imperio a dar el anuncio, avisaran que estaban próximas las Olimpiadas y ya ahí indicaban la fecha exacta. Y era tan importante que aunque estuvieran en guerra, se suspendía la guerra. Sí. Que si estaban personas dedicadas a la fabricación de armamento, se suspendía, o sea, se cerraban las empresas, se hacía una pausa por completo en el imperio para ir a las Olimpiadas, ya sea de participante o de espectador. Así que imagínate al ganador rodeado de un mundo de gente ovacionándolo. Impresionante e impactante. Pero también eso permitía que los vencedores se sintieran poderosos, se les hinchaban de orgullo y como pudiéramos decir actualmente, perdían piso, porque no solamente era ese momento, sino que los poetas, los cantantes dedicaban odas y poesías a ellos, a los vencedores, a sus nombres, los inmortalizaban, creando así creándoles una burbuja, ¿verdad? Tan hinchado estaba su ego que entonces se dormían en sus laureles. ¿Dónde vamos? En la página 4. Okay. Perdían piso porque se creían, ya sea que porque se fueran mantenidos de por vida o por el oro o porque esa fama que les inflaba el cerebro y los hacía perderse porque se sentían tan privilegiados, casi divinos. Wow. Ahora sí entiendo, ya me queda un poquito más claro a qué se refiere dormirse en los laureles. Sería algo así como vivir de las glorias pasadas. Dejar de esforzarse por completo, porque al alcanzar una meta reciben tantos elogios que a algunos se les infla tanto el orgullo que ya dicen, ya el mundo no me merece, ya merezco todo, ¿no? Y ya no necesito demostrar nada. Exacto. Eso les pasaba a muchos de los vencedores. Como tú dijiste, sintieron que ya habían alcanzado su máximo potencial. Sí. Que ya no había más para ellos, que ya no tenían, que ya no valía la pena esforzarse porque habían llegado a su meta. Y entonces sí, se dormían, se aletargaban o simplemente ya renunciaban, ¿verdad? Ya no veían como tú mencionabas, estaban tan hinchados sus orgullos que ya no dejaban ver su realidad o lo que estaba por delante, la vida que estaba por delante, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que quiere Pablo decirle en su momento a Timoteo y también a nosotros. Ojo, cuidado, no te duermas. ¿Y sabes cuál es el secreto? Justo lo que dice Pablo antes de hablar del ejercicio de las Olimpiadas, del ejercicio físico. Ejercítate para la piedad. Que era lo que leías tú al principio, que no te iba a permitir estar inactivo. Que si tú te dedicas correctamente a ejercitarte en la piedad, no hay tiempo para dormir. Es imposible estar descansado o dormido en los laureles. Pero la única forma de entender esto
es que, porque esa corona de laureles no es otra cosa más que la honra y la gloria. Sí. Y debemos entender, que nos quede claro que nosotros no somos merecedores de la honra y la gloria. Nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, Siervos inútiles somos. cuando mucho llegaremos a ser instrumentos útiles en las manos de aquel que sí es merecedor de la honra y la gloria. Ándale, eso mero. Sí. De hecho, nos resulta imposible dormirnos en los laureles cuando entendemos que toda la honra es para Jesús. Eso. Eso es bien importante. El mundo le dio una corona de espinas a él. Ahí detengámonos un momento, fíjate. Vemos por una parte que en el mundo a los vencedores deportivos del ejercicio se les daba la corona de laureles. Sin embargo, el mismo mundo a Jesucristo le dio una corona de espinas. Una corona de espinas. Exactamente. Humillante, y sin embargo, humillante, sí. Totalmente humillante. Y Él la tomó por amor para nosotros. Por eso Él es digno de la honra y de la gloria. Y si podemos disfrutar en esta vida y en la venidera, es por la obra realizada por el unigénito Hijo de Dios en la cruz. Únicamente. Entonces, ahí sí, no hay manera de que yo me duerma en mis laureles. O sea, sí, eso me queda claro. Súper gran ejemplo y súper contraste de la corona de laureles que te lleva a elevarte y sentirte lo que no eres, ¿sí?, contra esa corona de espinas que aún Jesucristo, siendo inocente, la tomó. Así. Wow, fíjate, yo creo que con ese ejemplo nos bastaría. Sí. Sin embargo, Pablo quiso ser más aterrizado también para decirle a Timoteo, y incluso como tú decías, por algo tenemos las Olimpiadas en la actualidad. Déjame te cuento el caso para dar ejemplos también humanos, aunque Cristo fue humano. En 1976, en las Olimpiadas de 1976, dentro del equipo del Japón se encontraba Shun Fujimoto. Un gimnasta, el gimnasta Shun Fujimoto. Y él aún le quedaban 2 disciplinas por realizar. Una era el potro con aros y la otra era la de los anillos. Y sufrió un accidente, una caída, de tal forma que se fracturó la rótula. Doloroso, definitivamente, me imagino. Sí. Sin embargo, él tenía también puesta la camiseta de su país, que echando mano de toda su fuerza y de la adrenalina y su entereza, y como te digo, el amor a su país, que no solamente culminó la competencia, o sea, participó en las otras 2 pruebas que tenía por delante, sino que lo hizo tan, pero tan bien, que logró que su país escalara lo más alto del podium. Wow. Llevó a la cima a Japón. Wow. Eso nos habla de entereza, de dedicación, de disciplina, de amor. Pero sobre todo yo quiero pensar que así como Fujimoto en la época actual, en la época de Pablo y de Timoteo, definitivamente que tenían a grandes héroes deportistas que habían dado todo y más a lo mejor por ellos o a lo mejor por su distrito, no sé exactamente, pero le quedaba claro a Timoteo. Sin embargo, de nuevo volvamos a Jesús, porque si en el mundo, con las limitantes que tenemos, se puede, en el plano físico, ahora el que exige un poco más, ¿verdad? Por eso lo pone por adelante el plano espiritual, Jesucristo, ¿verdad? Sí. O sea, ahora, fíjate, esto nos sirve de base para que quede bien claro. El ejercicio de la piedad, el mejor ejemplo que tenemos en eso es Jesús. Así es. Que a pesar del sufrimiento, del dolor, de la injusticia, solamente movido por el amor y la piedad hacia nosotros, entregó su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, por mis pecados. No solo fue una rótula, sino que derramó su vida y con su último aliento nos bendijo. Ese es el ejemplo que tenemos. ¡Wow! Y lo tenemos actual, ¿verdad? Sí.
como tú dices, no solamente fue una rótula, Él entregó su vida por nosotros. Recapitulando, entonces, lo contrario a dormirse en los laureles viene a ser ejercitarnos. Y ejercitarnos a través de la disciplina, del amor, de la fuerza, el trabajo, la dedicación, incluso el ejemplo que nos puso Jesucristo, el sacrificio. Uh-huh. Pero hacerlo todo en la obra de Dios, en esas obras que Dios nos tiene preparadas desde antemano. Antes de que naciéramos, Dios ya tenía preparadas obras para nosotros, buenas obras, para que andemos en ellas, para que no nos durmamos, para que alcancemos nuestro potencial espiritual, llamémoslo así. Pero para eso, aparte de no caer en la trampa de dormirnos, está el riesgo de que seamos movidos, explicaba muy bien el apóstol ahí a Timoteo, de no desviarnos. Y para eso tenemos que tener unos cimientos súper fuertes en la sana doctrina. Ándale, eso es bien importante. Y eso solamente se logra a través de la lectura de su palabra. Y no solo de leerla. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, medita en ella, escudriñala, sácale el jugo, sácale la enseñanza especial de Dios para ti y para los demás. Así es de que no te quedes callado, compártela. Y sobre todo, ponla por obra, porque haciendo eso, serás un testimonio vivo del amor de Jesús. Sí, y fíjate, en estos tiempos, como están las cosas, todo lo que vemos, no debemos de dormirnos, debemos de predicar la palabra, así como decía Pablo, no te intimides, no te detengas, salgamos a compartirla y no nos durmamos en nuestros laureles, no vivamos de las glorias pasadas. Prosigue la meta. Prosigue, es algo continuo, dale, ¿sí? dale hoy y dale mañana. Y pasado mañana, como decíamos hace ratito, así es para toda la vida. Así es. Entendamos que toda la honra y toda la gloria solamente la merece Jesucristo. Solamente Jesucristo. Y nosotros a su lado, o cargados por Él muchas veces, es suficiente bendición que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de motivación para seguir adelante, para compartir. Total, muy cierto. Absolutamente. Muy bien. Pues bueno, pues damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos a ti por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien. La gente, mucha gente, necesitamos de la palabra y de la esperanza todos los días. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo en Facebook Live a partir de las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Y también quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página, Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder conocerte y que nos acompañes en nuestro culto muy pronto. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga y por favor, no nos durmamos en nuestros laureles. Vivamos en el Señor.